¿Quieres saber cómo puedes tener mayor índice de tu tasa de conversión? Es decir, cómo puedes vender más, cómo puedes aprovechar mucho más tus oportunidades de venta. Pues justo de eso te hablo en este nuevo episodio del podcast de las ventas. ¿Estás preparado? Comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. Vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y mejor profesional, porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. El podcast ha vuelto de vacaciones y bueno, ya os haré el siguiente episodio, os voy a contar qué he aprendido en este verano del hemisferio norte, pero hoy, como te contaba en la introducción, quiero hablarte de ¿cómo puedes conseguir que esa tasa de conversión, ese dato, ese porcentaje de clientes que te compran sea mucho mayor? En realidad podríamos decir conversión por venta, pero sí que es cierto que la conversión tiene unos matices adicionales. Y cuidado, no me voy a referir a venta online, porque la conversión aplica tanto a venta online como a venta física, a venta telefónica, aplica a la venta en general. Así que vamos a ver cómo podemos aumentar esa tasa de conversión, incluso cómo podemos utilizar algunas de las herramientas que se utilizan en el mundo online para mejorar esa tasa de conversión. Como te comentaba, la tasa de conversión es, resumidamente, porque no se trata de hacer aquí un discurso contando exactamente la definición correcta y seguro que algún marketer me va a dar un buen empujoncillo, la tasa de conversión es ese porcentaje de ventas que tienes frente a los clientes con los que has impactado de alguna forma. Pero tú fíjate que aquí el matiz viene no solo a los clientes con los que tú contactas o los que de alguna manera has podido conversar con ellos, sino a todos aquellos clientes potenciales sobre los que podrías influir. Por lo tanto, la tasa de conversión generalmente es más baja que la tasa de venta normal, entendida venta normal como, bueno, porcentaje de ofertas aceptadas, propuestas aceptadas, ventas realizadas frente a el total de las propuestas que hayas preparado, sea en un sistema o sea en otro. Porque aquí también se trata de aquellos clientes a los que ni siquiera has llegado a hacer una propuesta. Por lo tanto, saber cómo puedes mejorar esa tasa lo que te va a hacer es incidir directamente en el número de ventas que vas a tener. Cuanto más alta sea la tasa de conversión, mejores resultados vas a tener. Así que fíjate que el matiz es importante. No se trata del porcentaje de acierto, sino el porcentaje de conversión, el porcentaje sobre todo aquello que podrías haber llegado a vender. Dicho esto, ¿cómo puedes hacer? ¿Qué puedes tener en cuenta? Esto es una reflexión que hacía en la newsletter de LinkedIn, que por cierto, si no estás suscrito, te animo a que vayas a LinkedIn, a mi perfil, en los destacados. Ahí puedes acceder a la newsletter que se llama Crecer y Vender, porque el título no me dejaba poner Crecer y Vender, Vender y Crecer, o Vender y Crecer y Crecer y Vender. Para mí son las dos cosas, ya sabéis, lo uno y lo otro. Así que te animo a que te suscribas a la newsletter, pero este contenido efectivamente va a ser bastante más amplio porque el audio me da pie a contar cosas de manera diferente a lo que cuento de manera escrita, que ya sabéis que adoro escribir, pero a pesar de eso me encanta el podcast y me encanta comunicar. Una de las cosas que me iba a poner a contaros cosas del siguiente episodio, pero lo vamos a dejar para el siguiente en el que he aprendido este verano, que veréis cómo seguramente os vaya a aportar algo de valor adicional. Bien, vamos allá. ¿Cuáles son, qué cosas puedes tener en cuenta para mejorar esa tasa de conversión, para vender más, influir más sobre todos aquellos clientes en los que de alguna manera has impactado, entre comillas? Bien, lo primero es, tienes, y esto lo repito muchísimo, 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 tienes que
intentar personalizar al máximo todo lo que vayas a proponer. Y con esto me refiero, en el mundo físico quizás sea más sencillo porque tienes una persona delante, entonces puedes interactuar con ella, puedes hacer preguntas, recordar que las preguntas son unas herramientas más potentes a la hora de vender, pero sí que es cierto que en el mundo virtual es más complicado. Y os quiero contar aquí un par de cosas, ¿no? Personalizar es haber entendido bien a tu cliente, a ese que ya conoces, que aquí es más fácil, porque si le conoces es capaz de presentar una propuesta que sea lo más acorde posible a sus necesidades, a su casuística, a su problema, dolor, necesidad en concreto. Cuanto más personalizada sea una propuesta, más a gusto se va a sentir el cliente que la reciba porque se va a ver identificado. Recuerda que para que alguien compre, tiene que entender que eso que tú le estás presentando le solventa una necesidad y por lo tanto se tiene que ver reflejado en esa necesidad que estás presentando. Si no se ve reflejado en esa necesidad porque es una oferta, una propuesta, una manera de hablar quizás más general por ese miedo intrínseco que se tiene a hacer preguntas, más que probablemente no conecte contigo y por lo tanto deseche esa propuesta. Así que conviértete en un adicto, conviértete en un adicto a la personalización, customización, que me atasco. En realidad, conviértete en un adicto a entender lo mejor posible a tu cliente para darle la mejor solución de todas. ¿Y esto cómo lo puedes llevar al mundo online si te dedicas al mundo online? ¿Os acordáis cuando hablaba un episodio de cómo aplicar la PNL a las ventas, la programación neurolingüística? Había 3 tipos de maneras de entender el mundo, por así decirlo, que eran la parte más visual, las personas que les entra más por los ojos, la parte más auditiva, las personas que les entra más la información por el oído. Aquí el ejemplo podríamos ver la gente que prefiere YouTube, la gente que prefiere un podcast, o la gente que incluso ve YouTube pero se lo pone solo escuchando, o la gente que ve el podcast pero necesita a la vez ver otro tipo de contenido o un vídeo un poco más animado para que le entre más, ¿no? Al final esas serían las dos maneras más frecuentes de entender la parte visual o la parte auditiva. Pero es que hay una tercera parte, que es la parte kinestésica, que es esa parte en la que la gente entiende el mundo a través de los sentidos, por así decirlo. Esto en el mundo físico quizás sea más sencillo de hacer porque según estás haciendo preguntas o según ves cómo esa persona se comporta, lo puedes aplicar, pero en el mundo online es más complicado. Por eso yo siempre te animo a que si estás haciendo algo en el mundo online, combines los diferentes tipos de información, combines vídeo y audio, intercales alguna frase en la que la gente que sea un poco más kinestésica se sienta identificada, de manera que, cuidado, el lenguaje, la manera de expresarse tiene que ser coherente siempre, en todo momento, eso ya lo sabes, pero de alguna manera intenta contemplar el máximo posible de estos tipos de entender la información en cada una de tus presentaciones de ventas. Insisto que esto en el mundo físico, por diferenciarlo del online, es bastante más sencillo y eso te va a ayudar a que en esa personalización que hagas puedas, si estás escribiendo una propuesta o si estás hablando con alguien, ajustar tu discurso en función de cómo sea esa persona que vaya a aceptarte la propuesta, que vaya a tomar la decisión, porque ya sabes que eso también es muy importante. Así que cuanto mayor personalización, no solo la necesidad, sino en su manera de entender el mundo, tenga tu propuesta, más probabilidades vas a tener de que esa tasa de conversión crezca. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de aumentar la tasa de conversión? Pues verás, eh, tienes que facilitar al máximo cualquier mecanismo de comunicación que tenga el cliente contigo. Es decir, tienes que facilitar el proceso de compra. Y te voy a poner un ejemplo. Hace poco estaba reservando un coche de alquiler para unas vacaciones que voy a tener dentro de poquito y fue increíblemente tedioso realizar ese proceso de reserva del coche de alquiler. Cuando digo increíblemente tedioso es porque si yo hubiese sido la opción mejor, más barata, con el mejor coche y que me diera las mayores facilidades, probablemente me habría ido a otra página, porque me llevó 6 intentos conseguir por fin reservar el coche. Y esto en el mundo online lo tenemos como un poquito más claro, ¿no? El proceso de compra, cómo lo podemos hacer para que de alguna manera, bueno, pues esté más claro o sea más sencillo facilitar el proceso. Pero esto no es solo a la hora de darle un clic y comprar. Esto también afecta a cualquier
mecanismo de comunicación que tenga que tener el cliente contigo. Facilita todo el proceso, papeleo, que sea fácil de localizar, que no tenga que rellenar 300 formularios para conseguir realizar una compra. Facilita lo máximo posible. Si tienes que enviarle por lo que sea determinados procedimientos a un cliente que tiene que rellenar, procura ya mandárselos con toda la información que tú ya sabes pre-rellena. Eso va a hacer que tu cliente se dé cuenta de que, vaya, se ha molestado y no me está pidiendo datos que ya sabe o que puede conseguir fácilmente. Y además, bueno, pues va a sentir que estás pendiente de él. Por lo tanto, toda esa parte de facilitar lo que es la comunicación, toda esa parte de facilitar los procesos de compra, los procesos de postventa, cualquier interlocución o cualquier sistema, cualquier mecanismo que tengas que tener con el cliente, procura en la medida de lo posible que sea lo más sencillo y lo más ágil posible. Porque en mi caso, a la hora de reservar el coche de alquiler, si hubiera sido que hubiese tenido un plan B, te aseguro que me hubiera ido al plan B porque fue tremendamente doloroso el proceso de compra. Y cuando digo tremendamente doloroso el proceso de compra, quiero decir que estuve más de 35 minutos delante de una pantalla intentando reservar el coche. Y no me considero especialmente torpe en el mundo tecnológico. O sea que imaginaros a alguien que sea torpe, probablemente habría desechado esa opción y habría perdido un cliente. Se habría ido otro que se lo hubiese facilitado más, incluso pagando algo más. Así que recuerda que ya no solo precio, ya no solo valores, facilidad, aquello que va a hacer que tu cliente tienda más a comprarte. ¿Qué otras cosas tienes que tener en cuenta? Tienes que aprovechar cualquier referencia que tengas de tus clientes. En el mundo online lo tenemos clarísimo con las opiniones, los testimonios, las referencias. Eso es más fácil. De hecho, es complicado que vayas a cualquier página o incluso en Google My Business, buscas en Google la información sobre alguna empresa y ves las reseñas, ves las valoraciones. Eso lo tenemos claro en el mundo online, pero quizás en el mundo más físico, en el mundo presencial, tendemos a no contarlo. Tendemos a no utilizar tanto ese valor de las referencias. Y las referencias, ya sabes por qué son tan valiosas, porque habla de que otra persona en una situación parecida a la de la persona que tienes delante ha comprado lo que está comprando esa persona. Y tendemos mucho a fiarnos de las opiniones de los demás, más que a fiarnos del comercial, del vendedor que tenemos delante, porque eso parece que quizás nos esté engañando, pero ya sabes que en este podcast y ya sabes que en ética comercial eso no se hace. Así que procura aprovechar todas esas referencias, todos esos testimonios, porque se van a dar cuenta tus clientes de que no son los únicos que te están comprando, que ya ha habido alguien muy parecido quizás a ellos o con una necesidad muy parecida, que han tomado esa decisión y que encima están tremendamente satisfechos. Eso te va a permitir que incluso clientes a los que no conozcas, ¿os acordáis de la definición de la tasa de conversión? Aquellos clientes a los que quizás no sean potenciales clientes tuyos, pero se han pasado por tu web, se han pasado por tu perfil de Instagram, se han pasado por LinkedIn, se han pasado por algún sitio y han visto la información. Si tú ahí eres capaz de poner con qué clientes trabajas, siempre y cuando te den su permiso, por supuesto, sobre todo cuando estamos hablando de en el B2B, en el mundo de entre empresas, es más difícil que algunas empresas te permitan, bueno, pues decir de alguna manera si les has vendido, que puedas poner incluso su logo en la página. Pero si tú puedes hablar de proyectos, de ofertas, de cualquier cosa que tú vendas sin mencionar el cliente, al menos no en un documento público, aunque luego de viva voz lo puedas decir, eso te va a facilitar que la gente se sienta más identificada con cada tipo de solución, porque ya ha habido alguien que lo ha hecho. Y como ya ha habido alguien que lo ha hecho, está satisfecho, ya ha solventado su problema, más que probablemente va a tender a tomar esa decisión. Y voy un paso más allá. Si eres capaz de hacer que ese cliente se ponga en contacto con el otro y le pregunte qué tal le ha ido, eso es maravilloso, siempre y cuando ya sabes que tu cliente actual haya quedado plenamente satisfecho. En el mundo online quizás es más fácil, ¿no? Por la gente te hace un testimonio, o puedes enseñar unas fotos o puedes hacer algún tipo de cosa que haga que la gente, los clientes, vean que eso ya lo tiene otra persona. Pero en el mundo físico lo puedes hacer exactamente igual. Puedes contar. Pues el otro día vino un cliente que tenía, voy al mundo de la ropa, por ejemplo. Pues otro día vino un cliente que tenía una necesidad, que tenía una boda, no sé qué ponerse, se llevó este tipo de traje, con este tipo de zapatos, con este tipo de corbata, va para vosotros, caballeros, con este tipo de corbata, y la verdad es que se quedó
totalmente satisfecho y vino a contarnos que, bueno, que había sido todo un acierto y demás. Esto, por supuesto, siempre tiene que ser cierto, pero es una manera muy buena de hablar de una persona que ha hecho una compra que ese cliente potencial está dispuesto a hacer. Por lo tanto, con este mecanismo también vas a ser capaz de aumentar tu tasa de conversión. Pero hay más cosas que puedes hacer, hay distintas estrategias que puedes llevar a cabo para maximizar esa capacidad de llegar a más personas. Ya sabes que yo soy una firme partidaria de la competencia, la colaboración unida a la competencia. Yo creo que en este mundo hay espacio para todos y por lo tanto no es necesario que tengamos que estar siempre compitiendo. Es más, a veces puedes llegar a algún acuerdo con tu competencia para hacer algo en conjunto y a veces puedes encontrar otro tipo de empresas que complementen aquella propuesta que tú estás haciendo. De manera que la oferta en global, la oferta que propones, lo que pones delante de la mesa, el teléfono, el mail, físicamente en un mostrador, a la persona que está dispuesta a comprar, sea mucho más completa. Y si quieres, volvemos al tema de la ropa, quizás sea mucho más sencillo ofrecerle complementos, en este caso, en el caso de las mujeres, que combinen con aquello que estás llevando, aunque no los vendas tú, sea una colaboración con una empresa de complementos que te los deja allí y tú se lo puedes de alguna manera dar el paquete completo. Y esa persona se lleva, esa mujer en concreto, se lleva pues el vestido con los zapatos, con el bolso y con, bueno, pues toda la joyería o bisutería. Eso da una sensación de que voy a un solo sitio y me he quitado un montón de problemas de encima porque de una vez he arreglado todo lo que necesitaba. Y por lo tanto, evitas que se vaya, en este caso del ejemplo en concreto, a otros sitios a buscar y por el camino, mientras va a mirar qué zapatos podrían combinar con aquello que se va a comprar, encuentre otra cosa. Y no significa que luego no lo pueda encontrar, significa que si le facilitas todo y ya sale con todo completo, probablemente ni se vaya a molestar en mirar porque ha salido plenamente satisfecha o satisfecho de esa compra que ha realizado. Así que aprovecha todas esas estrategias de colaboración, todas estrategias de complementar tu propuesta para que tu cliente sienta que contigo tiene opciones que nadie más le da y por lo tanto tienda más a comprarte a ti y ya sabes que por lo tanto hablar mejor de ti a otros que en cualquier otro sitio, ya sea una empresa, sea un establecimiento o sea incluso en el mundo online, ¿vale? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que tú puedes, imagínate, esto funciona muy bien en el mundo online, es la parte de programas de afiliación, programas de referidos, es decir, gente que te presente a otros. Y tú me dirás, ¿y esto cómo lo llevo al mundo físico? O mejor aún, ¿cómo lo llevo al mundo de la empresa? Pues muy fácil, si tú tienes un cliente que te ayuda a presentarte a otros, puedes de alguna manera bonificarle. Habría que ver, efectivamente, en función de lo que sea, cómo, por cada cliente con el que le cuente, con el que te ayude a cerrar una venta, que te presente, de alguna manera puedes bonificarle pues, con algún tipo de servicio, descuento o algo adicional. Eso va a multiplicar tu capacidad de llegar a las personas de manera casi exponencial, porque donde consigas un cliente que además consiga otros, cada vez consiga otros y a la vez consiga otros, ya sabes que esto es muy parecido al interés compuesto, acaba de alguna manera, acabas siendo capaz de llegar a más gente de manera más fácil y más rápida de la que serías capaz de llegar por ti mismo. Y por supuesto, tienes que aprovechar, te dediques o no te dediques al mundo online, todo el potencial que tienen las redes sociales, todo ese potencial que tiene tu perfil de LinkedIn, tu página de LinkedIn, tu página web, si estás en Facebook, si estás en Twitter, si estás en Instagram, si estás en TikTok, tienes que potenciar toda esa capacidad de llegar a más personas. Porque muchas veces tendemos a pensar, y esto va más por el mundo empresarial, que LinkedIn es la parte quizás más, bueno, no sé, más profesional, ¿no? Entonces, cuando estás en el mundo B2B es como el escaparate, ¿no? Pero cuando estás hablando de poner contenido en otras redes sociales, y ya sabes que soy partidaria de no te... Hoy estoy con la voz, ¿eh? Soy más partidaria de no tener que estar dedicándole mucho tiempo a las redes sociales, de no estar desperdigados por muchas, sino que las pocas que tengas las hagas con foco y con una estrategia, porque de nada sirve estar en redes sociales sin estrategia. Pero si tú estás en redes sociales con estrategia
y tú estás, por ejemplo, en Instagram y tienes una página de Instagram en la que cuelgas de vez en cuando un reel, en el que das contenido de valor, ese cliente tuyo que lo va a ver no te va a estar buscando, pero le va a surgir y quizás se quede con la idea, investigue y cuando tenga una necesidad se acuerde y vaya para allá. Eso es estar presente, pero siempre hay que elegir con una buena estrategia dónde y con cuál. Y no, de verdad, no pensemos que las redes sociales quitan tiempo, of course, por supuesto, quitan bastante tiempo. De hecho, yo, lo habréis ido viendo a lo largo de estos meses, los que me seguís por redes sociales, me he estado poniendo al día con el contenido. Es cierto que ahora, bueno, tengo otras herramientas que me permiten hacerlo de manera mucho más ágil, pero sí que es cierto que consume mucho tiempo y cuando no tienes tiempo al final acabas dejando atrás, bueno, aquellas cosas que te permiten llegar a un público quizás más masivo, pero no tienes tiempo porque tampoco está muy cualificado ese público de, por ejemplo, Instagram al que puedes llegar a acceder. Así que recuerda que es más sencillo de lo que parece aumentar tu tasa de conversión, que requiere trabajo, por supuesto, que requiere estrategia, por supuesto que también, pero está en tu mano implementar con sentido común, con cabeza y con el asesoramiento que necesites todos aquellos mecanismos que te permitan aumentar tu tasa de conversión. Y yo me lo aplico a mí misma, porque ya sabéis que lancé el curso Simplemente Vende y ahora mismo, aunque no lo veáis, estoy trabajando en el back office para ver cómo puedo aumentar esa tasa de conversión, porque estoy convencida de que es un curso que puede ayudar a todo el mundo. De hecho, se trata toda esta parte de estrategia y hablamos de bastantes cosas en el curso, pero, sin embargo, no he conseguido encontrar la estrategia adecuada para hacerlo. Así que, por favor, no dejes de lado las oportunidades que están a tu alcance con poco trabajo y con un poquito de tiempo de pararse, pensar y avanzar para poder aumentar tu tasa de conversión, que en definitiva es aumentar tus ventas. Y nada más por hoy. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, que ahí sí que sí te voy a contar qué he aprendido este verano. Estate preparado. Chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.